Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo dos creepypastas, espero y les gusten, y les mando un saludo a todos. Bueno, comencemos. Creepypasta, Nakiri te persigue. Una creencia popular afirma que la conocida danza de la lluvia de los antiguos aborígenes americanos funcionaba por una sencilla razón. Ellos no dejaban de bailar hasta ver la lluvia caer. Sin embargo, ellos comprendían perfectamente la función de sus rituales. No danzaban implorándole al cielo que les enviara agua, ellos perseguían a la lluvia hasta sofocarla y obligarla a aparecer. El mismo concepto era utilizado por una misteriosa criatura a la que, en aquellos tiempos de danzas de lluvia, denominaban Nakiri. Este ente era temido por tribus y civilizaciones enteras, pero nadie podía afirmar cuál era su apariencia, ya que Nakiri rara vez permitía ser visto y esto no era garantía de que estuviera mostrando su verdadera forma. Había quienes lo describían como una simple, pero horripilante sombra. Otros afirmaban que habían logrado ver una pequeña y tenue luz al girar sus cabezas, una luz que recordaba a la de una antorcha extinguiéndose. Los más aterrados afirmaban haberlo visto claramente, tan cerca de sus rostros que eran capaces de oler el pútrido aliento que esta criatura exhalaba, y estos menos afortunados lo describían como un ser de gran boca, poblada por afilados dientes y grandes ojos completamente negros, que desprendían tétricos reflejos de cualquier fuente de luz cercana. Describían su piel como algo gris, húmedo y gomoso, con hirsutos pelos que no llegaban a cubrirlo completamente. Afirmaban que se movía tan ágil y velozmente como un primate y que lo hacía conservando una postura curva, similar a la de estos. Estas descripciones se contradijeron una y otra vez, generaron fuertes debates que no solían durar mucho tiempo, ya que las personas que llegaban a ver alguna de las formas tomadas por Nakiri estaban destinadas a morir a corto plazo. Los sabios lo describían como un ser juguetón pero sumamente peligroso. Lo que esta criatura definía como diversión, muy lejos estaba de generarle gratificación a la persona que él escogiera para jugar. En ocasiones, Nakiri solo hacía breves apariciones, podían durar tan poco que quien lo hubiera visto, o sentido, dudaría de su propia cordura y afirmaría que solo se trató de una confusión. Estas personas, si tenían suerte, tal vez no volverían a saber de Nakiri, ya que él las había considerado poco interesantes. Sin embargo, había otros que eran menos afortunados. Aquel al que Nakiri consideraba divertido estaba destinado a atravesar un tormento que parecería interminable. El juego de Nakiri consistía en perseguir a sus víctimas, de una forma tal que ellos no sabrían que los estaba persiguiendo o si siquiera eran perseguidos en realidad. Nakiri es capaz de introducirse en los más recónditos rincones de la mente humana y hacerle creer a quien invada que él está detrás o a un costado o quizás al frente, pero este desdichado posiblemente nunca sepa que Nakiri está tan cerca que no tiene que mirar a su alrededor para dar con él. Nakiri se esconde allí, donde la vista no alcanza, en el interior de su víctima. Técnicamente, esta criatura es incapaz de matar o provocar daño físico alguno. Sus afilados dientes, si es que en realidad los posee, no cumplen otra función más que espantar a sus pobres víctimas. Las luces, sombras y reflejos que emite no pueden generar daño alguno a las personas, pero estas siempre tendrán la constante y asfixiante sensación de estar siendo perseguidos. Sus víctimas podrán sentirlo, sabrán todo el tiempo que él anda cerca, correrán, se esconderán, mirarán debajo de cada recoveco que encuentren, se treparán a las copas de los árboles y escudriñarán atentamente el terreno. Pero no lo verán, solo podrán sentir que Nakiri se acerca y Nakiri morderá el aire cerca de sus talones, generando el pánico de sus víctimas. Estas sentirán que la criatura corre tras ellos, que saltará sobre sus cuerpos en cuanto se detengan, que los comerá vivos mientras duerman o que les extirpará el alma cuando consiga clavar sus dientes en la carne. Pero Nakiri no puede hacer daño. Nakiri no necesita hacer daño. Cuando Nakiri marca a alguien como presa, se volverá el ente más persistente que pueda existir. No abandonará a esta persona hasta poner fin a su vida. Continuará persiguiéndola, generándole esa claustrofóbica sensación de pánico, llevándola a la frontera de la cordura, acelerando sus pulsaciones hasta límites insalubres, robándoles la risa, dejándoles solo muecas de pavor. Cuando Nakiri te persigue, lo seguirá haciendo hasta que dejes de huir, y él solo considera que alguien es incapaz de huir cuando su corazón ha dejado de latir. Hubo quienes decidieron, valiente o cobardemente, dependiendo de la forma en que se lo mire, terminar con sus vidas para que Nakiri los dejara en paz por fin. Otros, que creyeron que este ente los perseguiría más allá de la muerte, siguieron huyendo hasta que sus fuerzas se agotaron y toda su energía vital los abandonó.
se cuenta que hubo otros que intentaron hacerle frente, pero solo consiguieron hacerlo enfadar, y no es bueno hacer enfadar a Nakiri. Cuando esto ocurre, él es capaz de generar una sensación de presencia hostil tan fuerte que le impide a la persona dormir o alimentarse, los lleva a un rincón oscuro de sus mentes y les muestra todos los horrores que allí se esconden. Los paraliza por el miedo y la muerte es inminente. Si alguna vez conociste a alguna persona a la que llaman paranoica, respétala. Tal vez Nakiri esté pisándole los talones y le quede poco tiempo de vida. Última creepypasta, John Titor, el hombre que vino del futuro. Internet es uno de los principales descubrimientos de toda la historia de la humanidad. Su manera de masificar, no solo diversión y entretenimiento, sino también información entre los cibernautas, ha provocado una revolución mediática sin precedentes en siglos, quizá comparable con la invención de la imprenta, por el recordado Johannes Gutenberg. No obstante, muchos han usado este importante medio de comunicación para engañar, estafar o burlarse de incautos consumidores que, en buena fe o en su afán por buscar siempre un misterio más en que creer, se adentran en creencias estrambóticas que lindan muchas veces con la ficción y la irrealidad. Uno de los casos más sonados recientemente fue el del llamado viajero del tiempo, John Titor. Este hombre comenzó a invadir con post un foro llamado Ardbell, de la IBM, entre el 2000 y 2001, asegurando nada menos, que era un hombre proveniente del futuro que había decidido pasar un tiempo en nuestra época luego de realizar una misión militar en el año 1975. El extraño personaje, decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. En cuanto al propósito de su misión, indicó que tenía órdenes de viajar al año 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, importante para su época puesto que se esperaba una especie de efecto 2038, algo muy parecido al i2K que pudimos haber tenido en el año 2000. Pero eso no es todo, en su corta estadía en este siglo, John chateó con varios cibernautas, respondiendo, sin mayores reparos ni cuitas, las preguntas de millones de navegantes quienes ávidos de curiosidad le interrogaban sobre lo que iba a ocurrir en el futuro más cercano. El futuro cercano. Muchos son los aciertos que John tuvo con respecto a su visión del futuro. Las predicciones que se realizaron entre el 2000 y el 2001, año en el que este hombre se encontraba en nuestro tiempo, nos hablan de la guerra en Irak, y de cómo Estados Unidos usaría una excusa sobre armas de destrucción masiva para invadirla. Asimismo, Titor acertó cuando dijo que la llamada enfermedad de las vacas locas llegaría a Estados Unidos, y también que habría un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros, hecho que sería el inicio para la posibilidad de que el hombre pueda viajar a través del espacio. Efectivamente, la noticia de aquel descubrimiento se produjo un año después de que Titor la diera. No obstante, Titor también tuvo tremendas patinadas, por ejemplo, pronosticó que en el 2004, Estados Unidos viviría una terrible guerra civil que lo devastaría internamente, tanto que cambiaría la forma de ver al mundo en los propios norteamericanos. No obstante, como se puede apreciar, esto no ha ocurrido. Un dato más que resulta curioso es que, siendo un hombre del futuro y habiendo descrito la guerra de Irak, queda aún la pregunta de por qué no dijo nada sobre los atentados del 11 de septiembre. ¿Acaso este hecho no tiene importancia en el 2036? Pero cierto es que aún faltan muchas de las predicciones de Titor que faltan por cumplir, por ejemplo, y una de las más terroríficas es que este viajero aseguró que la Tercera Guerra Mundial ocurrirá en el 2015, lógicamente, no dijo nada acerca de entre qué países o los motivos por la cual se generaría, menos aún, quién la ganó. Asimismo, y como buen colofón, Titor habló también un poco sobre su tiempo, sobre el año 2036, señalando que la población padecerá de una terrible epidemia llamada CJD, que no es más que una variedad del síndrome de la vaca loca. Esta enfermedad, así como el SIDA de nuestros tiempos, causará grandes pérdidas humanas y no contará con una cura ni tratamientos posibles. Las pruebas de Titor. Aunque parezca increíble, los seguidores de este llamado crononauta, aseguran que Titor tiene pruebas más que suficientes para argumentar su historia, una de ellas, las de más fuerza, son las fotografías de la nave, que el propio Titor mostró a su legión, y que dejó a más de uno con la boca abierta, puesto que no parecía ser nada extraordinario, y más que una nave de Star Trek, parecía más bien, la cabina del Toyota como la del abuelo. Además de las fotografías, muchos aseguran que los conocimientos de Titor sobre teorías como la de los mundos paralelos o espaciales que él comentó a sus seguidores, son muy poco conocidos como para que un extraño cualquiera las realice.
Eso sí, Titor no quiso referirse al funcionamiento de su vehículo puesto que como él mismo dijo, no era un ingeniero sino un simple militar. No obstante, todo esto conjeturó una serie de preguntas importantes de realizar, como por ejemplo, aquellas que se cuestionaban que si era verdad que John Titor venía del futuro, es decir del 2036, y tenía 38 años de edad, bastaría con observar las partidas de nacimiento actuales para ver si en verdad se trata de una persona real. Muchas gracias por ver el video, el señor Alien les desea buenas noches.